si le parezca. Y bueno, me van a tener que tener un poquito de paciencia, como les decía, voy a estar dando la charla, pero a la vez, eh, digamos, charlando sobre o tratando de que entre la gente por acá. Gracias, Irving, sigo yo. A ver, nosotros Pues, siempre saben que los que me conocen de aquí y también de allá de México saben que la articulación subastragalina, a partir de que lo conocía Mike Graham, es un poco mi obsesión dentro de la medicina y es poco lo que hago por fuera de esto. Articulación subastragalina que es muy compleja, obviamente que es la fundacional del cuerpo, porque, a ver, la articulación subastragalina, por definición, es la que está por debajo del astrágalo. Parece una perogrullada, pero es así. Y para nosotros, el astrágalo, desde el punto de vista funcional, no es una, uh, una parte del pie, sino que está en el medio entre la pierna y el pie, ya que, como vamos a ver ahora, cualquier cosa que altere la movilidad de la misma sobre el calcáneo nos va a traer un montón de problemas. Por supuesto que es la menos comprendida. A ver, el hombre tardó 40 millones de años en poner el astrágalo encima del calcáneo y de que se comporte de una manera con un movimiento mínimo para que hoy la mayoría de los ortopedistas no pueda entender que cuando hay una hipermovilidad a ese nivel hay inconvenientes. Por eso mismo también es la más ignorada, es difícil de tratar si está desalineada y por supuesto tiene una buena cantidad de potencial de destrucción. ¿Sí? Vamos adelante, ahí entró alguien, entonces se complicó y nosotros vamos a ir acá. En resumen, vamos a ver sobre la anatomía y la biomecánica y algunas consideraciones patológicas. Obviamente que no les voy a contar a ustedes cuáles son los huesos, superficies articulares y ligamentos de la articulación subastragalina, pero los repasamos rápidamente, son esos que están dando vuelta por ahí, astrágalo calcáneo y por supuesto el escafoides y el cuboide forman parte de esta poderosa articulación. Esta es la anatomía. Es muy importante saber que tiene tres carillas articulares. Una posterior, que es una trocoidea, y como buena trocoidea genera movimientos de rotación. Y las dos anteriores son de deslizamiento, son artrodias. Estas dos articulaciones, estas tres facetas, podríamos decir que funcionan como si fuera un limpiaparabrisas. ¿Sí? Cuando más se mueve el limpiaparabrisas, más patológica es esta articulación, como ya veremos más adelante. Los ligamentos los vemos en anatomía, no hace falta recordarlos tanto. Sí es muy importante recordar el ligamento interóseo. ¿Por qué? Porque cuando más se mueva el astrágalo sobre el calcáneo, cuando más colapse la cabeza del astrágalo hacia medial, hacia plantar y rote, estos ligamentos van a estar más alterados y más estirados. Y ahí es muy difícil, digo, es imposible que los podamos acomodar. ¿Cuál es la función de la subastragalina? Bueno, como lo vemos acá, conectar la pierna con el pie, ¿sí? A través, como les dije antes, del astrágalo, o sea, convertir fuerzas que vienen verticales eficientemente en fuerzas hacia el pie que son prácticamente oblicuas, ¿sí? Como vemos ahí, fuerzas verticales las convierte en fuerzas oblicuas. Hacia atrás, es decir, hacia el calcáneo, y hacia adelante a nivel de lo que es el pie medial y el pie lateral. ¿Mm? Para poder mantener abierto el seno del tarso, como lo están viendo allí. Este es un movimiento normal de una articulación subastragalina en movimiento. Por eso es muy importante cuando hablamos de
pie plano, que yo desterraría la palabra, digamos, pie plano, las palabras, porque en realidad el pie plano obedece a una hiperpronación del retropié que obedece a una desalineación o una hipermovilidad de la subastragalina. Vean cómo la cabeza del astrágalo se va hacia medial y hacia plantar y rota, pero de una manera muy sutil, no más de 4 o 5 grados. Y la permanencia que tiene ese túnel terciano abierto habla a las claras de que este es un movimiento normal y que es a lo que tendríamos que llegar en el caso de querer tratar esta inestabilidad, que no vamos a decir cómo, sino hasta la próxima fecha, la semana que viene, que voy a hablar del tema. Como vemos aquí, digamos, hay una multidireccionalidad tarsal, es decir, proporciona estabilidad como inestabilidad. Cuando está en supinación hay estabilidad y cuando está en pronación se pone inestable. Si es de más de 5 o 6 grados, obviamente que va a crear problemas, como vamos a ver mucho más adelante. Aquí vemos la descarga de peso durante la marcha, como les contaba recién. Fuerzas verticales se convierten en oblicuas. ¿Desde dónde? Desde el astrágalo, que insisto, yo no me voy a poner a trabajar en una hipótesis para llegar a una conclusión de que desde el punto de vista funcional, el astrágalo es un hueso que no pertenece al pie, desde el punto de vista funcional, ¿ok? Sí, desde el punto de vista anatómico. Pero esa es una hipótesis que la voy a llevar hasta mis últimos días dentro de la profesión. Aquí tenemos la función de la subastragalina, cuando estamos parados, es la de mantenerse sin dolor, balanceada y con una pronación neutral muy leve. ¿Qué quiero decir? Que no más de 4, 5, 6 grados. Y cuando está marchando, exactamente igual. Ahora lo vamos a ver. Este es el ciclo de la marcha, y en el ciclo de la marcha lo que vemos es la fase de apoyo. Hay un apoyo y contacto del talón, o primer apoyo. Nosotros lo que hacemos en neurología, como la mayoría de las colegas de nuestro querido hospital de niños, sabemos que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un segundito, por Un favor. segundito, por favor. A ver ahora. Ok. ¿Me escuchan bien? Sí, supongo que sí. Claro, Ok, bien fuerte. gracias. Tenemos el apoyo o el primer apoyo de contacto del talón, después el contacto completo de la planta del pie, despegue de la marcha y despegue de los dedos. Esas serían las 4 fases, que en realidad son 6, como vamos a ver ahora. ¿Sí? Contacto del talón o primer contacto, apoyo medio, última fase del apoyo, elevación del talón y despegue de los dedos. El contacto del talón se hace siempre en supinación. Luego hay un apoyo medio con una pronación muy, muy leve, 4 a 6 grados, insisto con esto, y la última fase de apoyo, la elevación del talón y el despegue de los dedos, se hace en supinación. Esto es, fase de apoyo de la marcha con un mecanismo de la articulación subastragalina estable, es decir, un pie normal. ¿Ok? ¿Y por qué se produce eso? ¿Por qué se produce esta supinación-pronación como la acabamos de describir? Porque el movimiento del astrágalo sobre el calcáneo con facetas articulares normales se produce de manera congruente. Es decir, hay una articulación subastragalina con sus 3 facetas entre el astrágalo y el calcáneo dentro de límites normales. ¿Sí? Contacto del talón, supinación, apoyo medio, pronación leve, última fase del apoyo, elevación del talón y despegue de los dedos en supinación, con posición neutral en esos dos puntos que están viendo ahí en la pantalla. Y esta es una marcha dentro de los límites normales. Ahora, en esta
marcha dentro de los límites normales todos los músculos que están, obviamente cuando digo Aquiles estoy hablando de los gemelos y del sóleo, ¿no? Todos los músculos que trabajan alrededor del tobillo ayudan a la supinación, trabajan ayudando a la supinación, excepto los extensores que ayudan a la pronación. Entonces, esto deberíamos grabarlo porque cuando nosotros veamos lo que pasa con la gente que tiene una inestabilidad de la subastragalina, vamos a ver que realmente la cuestión es totalmente diferente y por qué se producen algún tipo de cuestiones. Y acá pusimos mala función de la subastragalina, que genera una hiperpronación y una inestabilidad de la subastragalina, y obviamente genera un pie plano. Pero muchas veces una inestabilidad de la subastragalina no genera un pie plano. Y en un 7, 8 y hasta un 9% de los casos solemos ver pie cabo con retropié pronado, es decir, con una mala función de la subastragalina. Por eso, cuando hablamos de pie plano, le estamos dejando de lado un montón de patología que realmente después no se va a tratar, porque lo que no se diagnostica no se trata. Entonces, decir pie plano es algo estático. Es plano cuando apoya, lo mismo que están viendo acá. Pero cuando la persona está en la fase de balanceo, ese pie está normal. Es decir, hablar de pie plano es hablar de una foto. Y nosotros estamos hablando de un fotograma dentro de un video. ¿Cuándo? Cuando apoya ese fotograma. No sé si me estoy explicando, pero bueno, lo intento. ¿Por qué se produce esto? Porque hay una incongruencia del astrágalo con respecto a las facetas articulares del calcáneo. Es decir, es como que ese limpiaparabrisas del que habíamos hablado, que se movía poquito, ahora se mueve mucho. Y genera un colapso del arco longitudinal interno. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas caen anteromedialmente. Ahí lo tenemos. Y lo que dice acá es elemental. Esta deformidad no se corrige por sí sola. Yo he escuchado a papás que vienen y me dicen, no, a mí el pediatra me dijo que esto se corrige solito y después fui a un ortopedista que tiene, digamos, una formación muy gringa, muy yankee, y bueno, y dice que se va a corregir solito. Son dos cosas distintas. Esto no mejora con el tiempo, al contrario, empeora. Es para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre el pie A y el pie B? ¿Ustedes creen que es el arco? Y no, no es el arco. Es la apertura que tiene en el A el seno del tarso. ¿Sí? Es exactamente esto. Aquí se ve el seno del tarso, se ve que el escafoides está por encima del cuboides y acá podemos ver que el escafoides cayó casi a la misma altura del cuboides. Podemos ver que el colapso que tiene el astrágalo con respecto al calcáneo y podemos ver también que hay cierto tipo de equinismo a nivel del calcáneo. Es esto, ¿sí? Podemos ver cómo está este mecanismo subastragalino alterado. Miren esta radiografía, cómo está con respecto a esta radiografía que está totalmente estable, ¿sí? Ahí vemos las radiografías de anteroposteriores y las de perfil que nos hablan. Yo realmente, si yo no dejo de hablar y ustedes ven esto, van a ver realmente entonces qué es realmente una desalineación o una alteración importante de la subastragalina, ¿sí? Esta multidireccionalidad tarsal exagerada, como la vemos acá, da un pie desalineado, da un pie plano, muy importante, ¿sí? Hacia la parte medial se va el astrágalo con toda su línea medial del pie y hacia la parte lateral se va el resto del pie. ¿Ok? Esto genera un montón de alteraciones sobre las partes blandas, aumento de la tensión sobre la subastragalina, ¿sí? Que después se vuelve semirrígida, semiflexible o rígida,
La supinación de la subastragalina produce una recarga de fuerzas, entonces vamos a tener artrosis. No es lo mismo ver un paciente de esta edad, ¿sí?, que ver un paciente que tiene 13, 14, 12, hasta 9 años. ¿Sí? Todo lo que produce en el pie la inestabilidad de la subastragalina puede que sea reversible, en tanto y en cuanto no pase tanto el tiempo. ¿Sí? Pues vamos a pensar que es una banda elástica que tiene tensión y que está, una vez que está estirada, y ese estiramiento produce un montón de alteraciones. Esto es lo que vamos a ver en esta fase de apoyo con una inestabilidad de la subastragalina, un periodo prolongado de pronación, pero además de prolongado, de mucho más de 6 grados, llegamos hasta 14, 15 grados, en comparación con lo que mostrábamos antes. Aquí vemos un paciente que camina con una inestabilidad de la subastragalina. Vean cómo apoya y cómo su pie gira, no solamente gira hacia lateral, sino que rota hacia lateral. Pero el peor problema no lo va a tener cuando camina, el peor problema lo va a tener acá. Observen cómo apoya en supinación, lo dijimos antes, siempre apoya en supinación, pero ¿qué pasa después? Después quiebra el pie hacia adentro. Y con el otro pie exactamente lo mismo. Esto no es gratuito para la articulación, pero además no es gratuito para el resto de los miembros inferiores. Va a tener problemas sin ningún tipo de dudas, a los 30, a los 40, a los 50 y más adelante también. Esto es lo que produce la subluxación de la subastragalina, se estira el tibial posterior, se estira la fascia plantar, ¿eh? Al colapsar el arco y al colapsar toda la parte medial. Hay un aumento de la presión a nivel de la metatarsofalángica y por supuesto hay alteraciones a nivel del seno del tarso. ¿Y qué pasa con los músculos? Todos los músculos que ayudaban en la supinación, por supuesto, aumentan la contracción. El Aquiles aumenta la contracción, el Aquiles con sus músculos, obviamente, ¿no? Y entonces van a tener un paciente de 30 años que toda su vida tuvo una inestabilidad subastragalina con pie plano y vamos a tener un complejo gemelo aquilio plantar corto. Y todo el mundo piensa en qué, en alargarlo. Y eso es problemático. El tibial posterior, cuando aumenta la contracción para superar esa excesiva pronación de la subastragalina, ¿qué produce? Y bueno, produce alteraciones a nivel de la cresta. Son esos pacientes que tienen dolor antes de ir a dormir. Yo creo que mal llamado dolores de crecimiento. ¿Sí? Por supuesto, el resto de las contracturas o de las contracciones o el resto del aumento de la contracción que genera una tensión en el lugar de inserción va a producir problemas importantes. Ahí lo vemos, resumido, cómo genera las alteraciones que estamos contando. Y aquí vemos cómo se mueve el antepié cuando el retropié hace que colapse el arco. Vean cómo cae el escafoides, o el navicular, como lo quieran llamar, casi a la misma altura que el cuboides, y no están a la misma altura. Aquí vemos lo mismo. Cuando colapsa el arco y la cabeza del astrágalo se va medial, rota y se va hacia adentro, lo que genera es que el primer metatarsiano se varice y el primer dedo, el halus, se vaya hacia el valgo o se vaya hacia afuera con respecto de la línea media. Y acá estamos viendo cómo se mueve, obviamente que esto es una simulación, pero realmente, digamos, es mucho más entendible así que explicándolo. Ahora vamos a ver la diferencia entre una videofluoroscopía, la que mostramos antes, estable aquí a la izquierda, y la que mostramos inestable a la derecha. Otra vez, el pie se alarga entre medio y 1 centímetro cada vez que colapsa el arco longitudinal interno. Los
insto a que cuando el paciente colapse su pie, coloquen algo en la punta del dedo gordo o en el dedo más largo, en caso de que no sea el dedo gordo, el dedo grueso del hallux, y que cuando, digamos, aumente su arco o recree el arco de forma activa, vean cómo se retrae el dedo gordo y hay un entre medio y 1 centímetro de diferencia. Es decir, el aumento de la presión en esta articulación en un paciente que no tiene el antecedente de hallux valgus genera el hallux rigidus. Estas son algunas de las cosas que ocurren, son todos trabajos científicos. A mí no me gusta presentar trabajos científicos, porque para eso están ustedes, los más jóvenes, que lo pueden buscar. Pero en este caso es para correlacionarlo con las alteraciones que produce esta patología a nivel de la subastragalina, ¿sí? Digamos, aumento de la tensión a nivel de la fascia plantar, con fascitis. Todo lo que es fascitis es producido por esta cuestión en general. Insuficiencia del tendón del tibial posterior. ¿A quién se le ocurre pensar que el tibial posterior, que siempre se rompe en el mismo lugar, se produzca por otra causa que no sea por años de pisar como en hiperpronación? Un tendón que viene vertical, pasa por debajo del maléolo y se va a insertar en la zona del escafoides y por ahí cerquita. Ese estiramiento 6.000 veces por día, por 365 días del año, por la edad -1, obviamente, genera este problema. Nosotros en estos pacientes no estamos tocando el tendón del tibial posterior cuando hay una desfuncionalización o una lesión. Directamente estabilizamos la subastragalina, siempre y cuando tengamos un pie inestable digo, y además flácido, ¿sí? Deformidades del primer rayo, como les decía, el que tiene antecedente de juanete va a ser juanete. Alteraciones en la rodilla. Hay una relación entre la pronación del retropié y la lesión del ligamento cruzado anterior, que hoy está arriba arriba de la galería con respecto a la patología de rodilla. ¿Cuántos pacientes, cuántos deportistas se operan de esto? Y no les miramos los pies. Les miramos la rodilla, no les miramos los pies. ¿Qué está abajo, la rodilla o el pie? Por supuesto, todas estas alteraciones nos van a dar alteraciones. Aquí, la periostitis tibial del deportista. Si nosotros lo miramos a los pacientes desde los pies para arriba, vamos a ver que en general la periostitis es un aumento de la tensión en la inserción del tibial posterior en la cresta de la tibia. ¿Y por qué se produce? Por el estiramiento que produce, porque el tibial posterior trata de supinar un pie que no se puede supinar. ¿Por qué? Porque está en superpronación. Bueno, problemas a nivel de cadera y pelvis, problemas a nivel de la columna, que esto lo vamos a pasar rápido porque ya estamos en hora, y estas alteraciones de la postura también son muy, muy, muy importantes. Ahora, veamos esto. Miren el pie de esta niña, cómo colapsa cuando ella clava su fuerza sobre el pie y lo deja en descanso. Pero ella misma, una niña de 12 años, puede recrear el arco, puede alinear su pie. Vean que cuando, lo vamos a frenar ahí, cuando el pie colapsa, el eje de la tibia cae acá, pero cuando, a ver si lo podemos mover, sí, ahí estamos. Vamos a ir para atrás, un toque, y ahí vamos para la... Ahí estamos. Pero vean arriba, ¿qué pasa cuando el pie colapsa? Fíjense cómo se ponen las rodillas en rotación interna. Es decir, el problema no está acá solamente en el pie, está más arriba. Acuérdense que anatómicamente el movimiento de la articulación tibiotarsal es flexo-extensión. Digo, no se puede mover lateralmente. Y cuando se mueve lateralmente, como cuando colapsa el arco, como cuando se hiperprona,
rota la tibia, y si rota la tibia, rota el fémur y también el resto de las articulaciones de los miembros inferiores. Y acá hay dos trabajos muy importantes, ¿sí? Hay una correlación positiva entre pie plano y aumento de la curvatura lumbar, hiperlordosis, así como hay un trabajo muy importante, después me los piden, yo se los paso, entre disminución de la calidad de vida, y estamos hablando de chicos, ¿sí? Por este cuestionario de estado de salud del pie, y además una función del pie medido por el índice de función del pie. Son dos índices muy importantes que tienen los americanos. Bueno, ahí tienen, si quieren más información, pueden entrar en mis redes, Instagram, Facebook o YouTube, todo es Alinea tu Pie. Entonces, la pregunta del millón antes de terminar es, ¿debería ser tenida en cuenta la realineación o la estabilización de la articulación subastragalina? Bueno, y la respuesta para mí es sí. ¿Y para qué? Bueno, para que esta inestabilidad talotarsal que produce hiperpronación no produzca todas las alteraciones que produce la hiperpronación, neuritis, bla, bla, bla. ¿Cómo lo tratamos? Bueno, lo vamos a discutir en la próxima sesión, que sería el viernes de la semana que viene. Muy bien. Y colorín colorado, este cuentito se ha terminado. Vamos a ver si lo puedo dejar de compartir y nos vemos de nuevo las caras. Acá estamos. No sé cuánto estuve, pero bueno, nada. Calculo que puedo haber llegado a estar la media hora que había prometido. ¿Eh? Bueno, si alguno tiene una pregunta, vamos a hacerla en vivo y en directo, sin protocolo. Levantan la mano. Acá hay una posibilidad de levantar la mano, no acá, sino, a ver, creo que está por acá. Bueno, nada, o directamente pregunten. Y si no hay preguntas, nos vemos la semana que viene. Y como decía un amigo mío, si no hay preguntas, es que se entendió bien o que no se entendió nada. Pero siempre uno prefiere creer que es tan buen orador que se entendió todo. ¿Alguna pregunta? Acá está Lalo, que me hizo buena ponencia. Gracias, Lalo. Lalo es Bachtel, Maga, el doctor Bachtel. Muy bien. Vamos a dar 2 segundos más. Y si no hay ninguna pregunta, ni por chat, ni en vivo y en directo. Silvina, ¿cómo estás? ¿Estás muerta? ¿Estás dormida? Sí, sí, Claro. sí, muy madre hasta a esta altura del día. Sí, sí, bueno, Bien, excelente todo igual. bueno, Silvina está en eso. O sea, si no, directamente adoptó un perro. Sí, tal cual. Es verdad. Bueno, Irving, ¿estás ahí firme como corbata de muerto? Muy bien. Muchas felicidades, la verdad extraordinaria la plática. No hay mucho que agregar porque creo que todo se resolvió durante la plática, entonces entendido. Algunos que otros por ella también ya son las 11 de la noche allá en Argentina, entonces pues ya están con un ojo al gato y otro al garabato, pero la verdad es que todo fue muy entendible. Muchas felicidades y muchas gracias por compartirnos nuevamente esta fabulosa plática. Estamos nosotros también igual con un ojo al gato y otro al garabato aquí con las señoritas. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, el tema del horario para Argentina-México, Argentina-Perú es un complicado porque siempre para nosotros esta hora es medio tardón y para ustedes es bastante en el sentido argentino, Ah, bastante temprano. Y todavía están como para seguir trabajando. Cualquier cosa, bueno, yo los invito a que me sigan en las redes, sobre todo en Instagram, que es Alinea tu Pie. Cualquier cosa me la pueden preguntar por allí también. Y bueno,
terminamos 11:20 de la noche. De nuevo, gracias por estar ahí.